Hay gente. Buenos días, tardes o noches. ¿Cómo están? Espero que le estén pasando bastante bien. Y más que nada, primero para empezar con este video, como tal va a ser una reedición del video anterior. O sea, voy a volver a hablar del mismo tema porque por cuestiones de tiempo y apresurarme en ciertas cosas, el video anterior está fatal en cuestión de que no tengo bien configurado lo que es el audio y todas esas cosas que a mi punto de vista no me agrada, y prefiero ahora sí hacerlo bien, más que nada porque la anterior vez no me dio tiempo. Bueno, no me di el tiempo porque iba a salir de mi casa de viaje un tiempo y ya. Ahorita ya puedo hablar más tranquilamente, ya me puedo tomar el tiempo de hacer esto mejor y que no esté tan apresurado como anteriormente. Pero bueno, otra vez vamos a volver a hablar del tema de la presión familiar, porque esto era de lo que trató el video anterior. Y antes de ese hablamos de lo que era el TDAH, que también es un tema muy interesante que si gustan pueden pasarlo a ver. Pero bueno, como saben, les voy a decir cómo voy a abordar este pequeño tema. Bueno, esta parte del video, porque por cierto, como les digo, yo no soy ningún psicólogo o profesional, así que todo lo que digo no es 100% verídico, es lo que sé a base de toda la investigación que hago. Y de la forma que vamos a abarcar este tema es de una explicación muy por encima, después una explicación un poco más detallada, y de ahí vamos a ir desglosando más el tema de cómo va empezando, cómo va afectando a las personas, cómo reconocerlo si lo tienes y cómo aconsejar o ayudar a alguien en esa situación. Vamos a estar viendo y abordando todo eso. Pero bueno, primero veamos qué es la presión familiar. La presión familiar, o sea, vamos a ver primero por arriba, que es un concepto muy básico de que esta es la presión que se genera por las expectativas. Es cuestión de cumplir o hacer ciertas cosas que tu familia quiere o espera de ti. Pero bueno, ahora sí vamos con un concepto más detallado. Es que la presión familiar se refiere a las expectativas, demandas y presiones que los miembros de la familia ejercen sobre otros, especialmente sobre los que son estudiantes o siguen estudiando. Y esto normalmente va en relación con su rendimiento académico, elección de carrera y cómo van equilibrando su vida personal en cuestión de estudios y trabajo. Eso se enfoca más en tener buenas calificaciones, también en éxito, prestigio y estar en una carrera segura de cierto modo, por así decirlo. Y esto, aunque muchas veces nace de que los padres o la familia quiera algo bueno para esos miembros, esto llega a afectar demasiado, porque lo hablan con cariño, pero con esa exigencia o ciertas comparaciones que hacen terminan afectando a la persona. Pero bueno, veamos cómo va empezando y cómo empieza lo que es esta presión familiar, ¿sabes? La presión familiar, como ya dije, va empezando a través de las exigencias y expectativas que va teniendo la familia. Y esta no siempre llega de golpe. A veces comienza con pequeñas frases que parecen inofensivas, pero realmente llegan a afectar demasiado. Saca puros 10 como tal miembro. Esto no es una carrera de verdad. Nos costó mucho que llegaras hasta aquí. Con esto no vas a vivir. No puedes fallar, todo depende de ti. Así va empezando de a poco. Y esto también empieza cuando tus decisiones dejan de ser tuyas, cuando tus sueños se moldean para encajar en los de ellos. Y
Lo más feo es cuando tú mismo te empiezas a poner esa presión, cuando en tu propio silencio, tu propia persona te empiezas a ejercer esa misma presión hacia ti mismo. Y tipo, ¿esto cómo va afectando ciertamente a las personas que lo tienen, ¿no? O sea, primero tenemos, como punto uno, tenemos el miedo constante a fallar, que esto se ve reflejado como con estas frases de que sientes que no puedes equivocarte, que cada error se vive como una excepción, no personal, sino también familiar. O sea, eso es un doble de presión que te estás generando. Y luego también tienes el miedo al creer que no puedes lograr estas cosas. Esa es la pregunta, y si no lo logro, ¿no? 2 es la autoexigencia extrema, que es donde empiezas a exigirte más de lo normal. No celebras tus logros o sea, en vez de celebrar tus logros, empiezas a ver lo que te falta en ellos, lo que te faltó, lo que te equivocaste. Tipo, aunque sientes que haces un muy buen trabajo, tú sientes que no es suficiente, sientes que no estás complaciendo lo que deberías complacer, no estás obteniendo esos resultados. Y también uno de las características más presentes de esto, de cómo va afectando, es la pérdida de identidad, que es donde ya empiezas a cuestionarte qué es lo que te gusta, que ya no tomas decisiones porque quieres, sino porque te obligan. Y muchas veces te estás preguntando, ¿esto es lo que quiero yo o lo que quieren ellos, no? Y obviamente estas personas también tienen estrés de ansiedad constante, no se pueden relajar casi nunca, y su mente siempre está pensando y pensando y pensando. También algo muy importante que tenemos en esto son el aislamiento emocional, la baja autoestima y también mucho desmotivación y agotamiento, porque aquí te empiezas a alejar de tus amigos, hobbies o lugares donde te sientes tú. Te guardas lo que sientes por miedo a ser juzgado, sientes que nadie realmente te entiende y empiezas a creer que tu valor va dependiendo más de los logros en vez de lo que eres tú realmente, y te estás comparando constantemente con otras personas, y también sientes que aunque te esfuerces demasiado ya no tienes esa misma energía, ya no estás haciendo eso que deberías estar haciendo y vas perdiendo el sentido de las cosas que haces. Y también esto es lo que lleva normalmente a unos posibles cuadros depresivos o crisis emocionales, ya que esto te va haciendo una sensación de vacío o de estar atrapado. Sobre todo tener pensamientos negativos sobre ti o de tu vida. Tipo, yo no puedo dar muy buenos ejemplos de esto porque como tal realmente a mí no me ha pasado, sino a uno que otro amigo que he tenido se le ha pasado, así que yo no puedo darte un ejemplo tan viable. Solo te puedo llegar a decir ciertas canciones que lo explican mejor. Una de las más conocidas de hablar eso normalmente, y que de las que más se habla, es la de no se habla de Bruno, de la de Encanto, que esta canción va explorando lo que es el peso de la presión familiar y la dificultad de vivir a la sombra de las expectativas, como bien lo va reflejando la canción. Pero también hay otras canciones que también los explican demasiado bien desde su modo, que es la de El hijo del capitán del trueno, de Miguel Bosé, que esta parte de hablar de la presión de las expectativas, también habla de una familia que no es del gusto de los padres. También tenemos Amor y control, de Romper Valdés, que esta habla de la necesidad de seguir las reglas, incluso si no se está de acuerdo con ellas, y un montón más de canciones de eso. Pero bueno, mejor veamos cómo lo puedes reconocer en ti mismo si es que ya vas a tener esta presión familiar. Que la forma más fácil de identificarlo es que tú sientes normalmente que no puedes equivocarte si todo el tiempo te estás preocupando en no decepcionar a la gente, si solo vives para cumplir una expectativa en vez de vivir tu vida. Si estás viendo que tú cumples con algunas de estas, por así decirlo, características, es probable de que
si estés pasando por un poco de presión familiar. Y tipo, no es siempre fácil notarlo, pero si constantemente ves que pasas por esto, probablemente estás cargando con un peso más grande del que deberías cargar. Y tipo, si yo pudiera dar un consejo o forma de ayudar a alguien, es de que si tú conoces a alguien que vive bajo esta presión, escúchalo sin juzgarlo, no le digas qué hacer, sino ayúdalo a volver a descubrir quién es él, qué quiere él, y valía su esfuerzo y no solo sus logros. Enseñarle que él vale más que sus logros. Y tipo, eso lo digo porque así me pude ayudar más o menos a una amiga que tenía en la preparatoria. Así que eso me aconsejo. Y si tú eres quien está viviendo o pasando por esto, recuerda, tú no eres una máquina para cumplir expectativas. Eres una persona con sueños, también con dudas, pasiones, y tienes derecho a vivir tu propia vida. Y no estás solo. Si puedes, busca apoyo, rodeate de personas que te escuchen y no solo de los que te exigen de más. Y intenta vivir mejor. Intenta vivir la vida sin estar bajo una expectativa o una demanda impuesta por alguien más. Intenta sonreír por ti, vuelve a ser tú y no pierdas la motivación de lo que quieres ser o de lo que te motiva a ser. Tipo, si quieres estudiar una carrera que tú ves que según dicen que no tiene futuro, por ejemplo, a ciertas personas les dicen que con esas carreras no llegan a comer, que no les da para vivir. Tú arriésgate, tú ve a eso, tú haz lo que te gusta, lo que te apasiona y sé feliz. Y sin más que decir, esto fue todo por el video de hoy y espero verlos muy pronto. Así que se cuidan y chao.